Muy bien, un buen día para todos. En esta oportunidad vamos a hacer un trabajo alrededor de la temática de datos continuos, pero no solamente enfatizando como tal en este tipo de datos, sino también pues brindando un contexto que también podría informar a las familias que tengan acceso a este video pues sobre un tema de salud particular y refiere al control de los niveles de azúcar en la sangre. Entonces, para este video pareció importante colocar algunas recomendaciones que pues desde la comunidad médica deberían seguir las personas, dado que hacen la medición de los niveles de azúcar en la sangre en ayunas. Entonces la tabla brinda pues unos rangos de valores numéricos con la medición de esta variable a propósito cuantitativa, continua, de razón, porque pues al mencionar el cero de nivel de azúcar en la sangre es ausencia de la categoría y tenemos pues las recomendaciones a las que se da lugar. Entonces para ello aquí al lado izquierdo tenemos unos rangos con la unidad de medida del nivel de azúcar que se da en miligramos por cada decilitro de sangre, ¿sí? Eh, tenemos una primera que es, es un intervalo que corresponde a tener entre 0 y 50 miligramos por decilitro. Y pues cuando una persona tiene esta medición en la sangre, es un nivel de riesgo peligrosamente bajo. Realmente son personas que necesitan una atención médica urgente. Vamos subiendo de rangos entre 50 y 70 miligramos por decilitro, pues es un rango demasiado bajo. Ahí se nota que la persona tiene un manejo ineficiente de la glucosa y también es importante tener una cita prioritaria con un médico, porque pues ya rangos o bueno, mediciones de 70 miligramos por decilitro o menores ya dan cuenta pues de una enfermedad llamada hipoglicemia, pues que se corresponde al nivel bajo de azúcar en la sangre. Pues estas personas, bueno, ya como tal, entre pues ya síntomas, pueden tener pues ya un ritmo cardíaco fuerte, pueden tener pues un nivel de irritación emocional pues muy alto, también tener riesgo de un accidente cerebrovascular y bueno, otras patologías que bueno, ya manejan mejor los médicos, pero bueno, ya son niveles muy bajos de azúcar en la sangre. Bueno, entre 70 y 90 miligramos por decilitro, pues sigue siendo un nivel bajo, pero entonces ahí es algo que se podría controlar incluso en casa y ahí en ese sentido se recomienda consumir algún elemento con azúcar y de no sentirse cómodamente la persona, bueno, podría buscar una cita médica no prioritaria, una cita médica que pues sea asignada por su EPS. Ya vamos subiendo los rangos, el rango normal en que la persona puede seguir controlando sus niveles de azúcar está entre 90 y 120 miligramos por decilitro. La idea es mantenerse en ese promedio. De la misma manera, pues también hay un rango superior que es entre 120 y 160 que se conoce como un rango medio, aunque no hay un riesgo que, eh, que tenga pues mayores consecuencias en el organismo, sí se recomienda empezar a trabajar un poco en bajar los niveles de azúcar en la sangre. Vamos en aumento en este rango entre 160 y 240 miligramos por decilitro, ya es un rango alto, ahí ya es importante buscar la asesoría médica para el trabajo en esos niveles de azúcar, es necesario bajarlos considerablemente. Posteriormente, entre 240 y 300 miligramos ya es un nivel muy alto, también es un manejo ineficiente de la glucosa y necesidad de visitar prioritariamente a un médico porque ya rangos superiores
a 240 miligramos por decilitro, se consideran personas que tienen diabetes o que ya hay eh, eh, una gran evidencia de tener esta enfermedad. Pues ya corresponde a lo opuesto de la hipoglicemia, que son los niveles altos de azúcar en la sangre. Y pues ya digamos el nivel más preocupante, el que debe generar alerta en una persona al realizar la medición, corresponde a 300 miligramos por decilitro o mayor. Ya son niveles demasiado altos y la atención médica es urgente. Entonces tenemos tanto en rangos inferiores como rangos superiores de nivel de medición de azúcar en la sangre en ayunas. Y bueno, igual así no sean ayunas, pero si hay estos rangos muy altos, muy bajos, una necesidad de atención médica urgente. Bueno, con base en esta información, también aquí, perdón, minimizo un poco eh, mi vista y el contexto que trabajamos va a ser con base pues también en una distribución de frecuencias que eh, se da para un grupo de 60 adultos mayores de un hogar geriátrico de Bogotá y a la medición de esos niveles de glucosa en la sangre, aquí perdón, corregimos, en la sangre en ayunas, también medida en miligramos por decilitro. Entonces tenemos los rangos dados anteriormente, pues aquí la longitud de cada uno de esos intervalos de clase pues varía, pero de la misma manera pues podemos ubicar la, la frecuencia correspondiente. Aquí una anotación importante que se da para los datos continuos de esos intervalos, porque igual vamos a agrupar los datos o estamos trabajando en un sentido de datos agrupados, y es que en la notación tenemos intervalos semiabiertos. ¿Qué significa eso? Si aquí vamos a ubicar a las personas que tienen rangos entre 0 y 50, semiabierto significa que al inicio incluye el valor o está cerrado, pero al lado derecho o el límite superior, bueno, este sería el límite inferior y este límite superior no incluiría el valor 50. Ya en el siguiente intervalo, el límite inferior 50 y el límite superior 70, entonces no incluiría el 70. Es semiabierto porque está cerrado a la izquierda, abierto a la derecha. Y así sucesivamente con todos. ¿Y por qué lo hacemos de esta manera? Porque pues primero la variable cuantitativa es continua, entonces podemos encontrar mediciones que cobijen el conjunto de los números reales. Una medición podría ser un nivel de glucosa en la persona de 93,85. Es un ejemplo particular y en ese caso, pues, cabría en este intervalo entre 90 y 120, por ejemplo, ¿sí? O sea, las mediciones no se hacen solamente con números enteros, sino que entre dos valores dados para un nivel de glucosa o de azúcar, se pueden encontrar otros dos, entre 90,3 y 90,4. Podemos encontrar, por ejemplo, 90,35. Bien, bueno, entonces la idea es ya con estas frecuencias absolutas, o sea que hay dos personas de ese hogar geriátrico que tienen una medición entre 0 y 50, 3 entre 50 y 70, 4 entre 70 y 90 miligramos por decilitro, 19 entre 90 y 120, 25 entre 120 y 160, 4 entre 160 y 240, 2 entre 240 y 300 y una superior a 300. Eh, Completamos la distribución de frecuencias y pues vamos aquí a contestar algunas preguntas que corresponden al caso. Bueno, las marcas de clase, recordemos que es el promedio entre el límite superior y el límite inferior, en este caso entre 0 y 50, 25, entre 50 y 70 tendríamos 60. Este concepto de marca de clases se hace muy importante cuando ya trabajamos las medidas de tendencia central porque se hace necesario un representante del intervalo de clase. Entre 70 y 90 tenemos a 80, entre 90 y 120, entonces sería 105,
¿sí? Estoy sumando los dos datos y divido entre 2 simplemente. 120 y 160 sería 140. 160 y 240 sería 200. 240 y 300, 270. Bueno, digamos, en este sí no podríamos colocar como tal un intervalo de clase porque eh, eh, ya se extiende al infinito el, eh, el número eh, que da cuenta de este intervalo abierto. Ahí no podríamos hablar de promediar dos números. Infinito no corresponde a un número real. Bueno, entonces, bueno, ya con estos valores que corresponden, eh, realizamos el procedimiento para la frecuencia acumulada como corresponde. Lo podemos hacer rápidamente sumando consecutivamente. 2 más 3, 5 más 4, 9 más 19, 28 más 25, 53 más 4, 57 más 2, 59 más 1, 60 y nos queda de esa manera. Bien, ahora, para las frecuencias relativas, entonces recordemos que es la razón entre la frecuencia absoluta correspondiente y el total de la muestra, en este caso los 60 adultos mayores. Entonces aquí colocamos un igual para dar la apertura. Y la de la frecuencia absoluta dividida entre el total de muestra, pero acordémonos que esta queda fija, entonces con F4 queda fija y ya nos aparece el porcentaje del 3,33%. Bien, y ya los otros porcentajes correspondientes. Recuerda que si no está en porcentaje, aquí en inicio, cambias la numeración si, por ejemplo, la encuentras en decimal. ¿Listo? Bien. Y ya están todos. Si vamos a hacer la autosuma, nos tiene que dar el 100% de todos. Efectivamente, da el 100%. Vamos con la frecuencia relativa acumulada. Entonces, de la misma manera, damos apertura con un igual y cogemos la acumulada dividido igual entre el total de muestra. Dejamos fijo con la tecla F4 y Enter. Y pues desplegamos como corresponde. ¿Listo? Como corresponde. Bien. Ahora, ya con la tabla de distribución completa, la última frecuencia relativa acumulada nos dio el 100%, pues rápidamente vamos a responder las preguntas a las que dé lugar. ¿Qué porcentaje de adultos mayores necesitan atención médica urgente? Y esta no es solamente para los que tengan un nivel demasiado alto, sino que también incluye a los que tienen un nivel muy bajo de azúcar. Entonces, rápidamente, aquí tenemos estos dos que corresponden a un 3,33% y este solito de acá que corresponde al 1,67%. Rápidamente, entonces damos apertura con igual y sumamos los porcentajes correspondientes de estas dos celdas. Y obtenemos que pues un 5% de ellos necesita la atención médica urgente. Son 3 adultos mayores que deben irse de una vez por urgencias, por esa medición en el azúcar, unos por ser peligrosamente bajo y otro, solo uno, por ser demasiado alto. Y aquí, ¿qué porcentaje de adultos pueden continuar su manejo de azúcar sin recurrir a un médico? Sin recurrir a un médico, vemos que por las recomendaciones solo tendríamos los que están en este rango, los que están entre 90 y 160. Unos porque se siguen cuidando y el rango es normal, y otros porque desde casa pueden seguir trabajando en bajar los niveles de azúcar en la sangre. Los demás rangos corresponden a, en alguna medida, buscar atención médica, sea una cita no prioritaria o prioritaria o de urgencia. Entonces los que ubicamos entre 90 y 160 corresponden a
estas dos frecuencias absolutas y sus porcentajes correspondientes. El 31,67% tiene niveles de azúcar entre 90 y 120 y el 41,67% entre 120 y 160. Entonces hacemos la suma correspondiente de este y este. O pues en términos de las casillas que ya hemos trabajado, pues sumamos F minúscula, en este caso 4, con F minúscula 5. Bien, y obtenemos que el 73,33% no necesitan de un médico para el manejo del azúcar. Y por último, ¿qué porcentaje de personas no son consideradas hipoglicémicas? ¿Sí? O sea, hipoglicémicas es que tienen un nivel bajo hacia arriba de azúcar en la sangre, pero pues ya son valores superiores a los 70 miligramos por decilitro, que corresponderían a estos de acuerdo a las recomendaciones, y en nuestra distribución de frecuencias corresponderían a estos de aquí. Podríamos, pues obviamente, sumar todos los porcentajes, ¿sí? Y ya obtener el valor que corresponde. O podemos hacer la suma, o bueno, a partir del total de muestra, es otra opción, a partir del total de muestra podemos restar los que no caen en ese rango, los que son hipoglicémicos, también por decirlo de otra manera. Entonces 60 menos 5, pues en este caso serían 55. Y pues lo dividimos entre el total de muestra, que son los 60. Y también pues obtenemos, aquí lo podemos cambiar a porcentaje. Le aumentamos las cifras. Y pues nos damos cuenta que el 91,67% de las personas que están aquí con la medición no son consideradas hipoglicémicas. Bien, espero que haya sido de mucha utilidad este video para ustedes. En una próxima oportunidad nos volvemos a encontrar y que estén muy bien.